noches. Muchísimas gracias por sintonizarnos en un nuevo episodio de S21 Podcast. El día de hoy tenemos el agrado de contar con un profesional muy capacitado en el tema. Vamos a hablar un tema un poco picante, un tema un poco tabú, un poco forzado tal vez, y difícil de tocar, difícil de entablar y abordar, pero creo que no está de más decir que es necesario también para todas las personas que nos puedan estar sintonizando, que puedan estar viendo este programa y que esperamos que les parezca bastante interesante, al igual que nosotros. El día de hoy tenemos el agrado de contar con el licenciado Alfredo España. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, licenciado. Muchas gracias, doctor, por la invitación y, como usted decía, tocar un tema muy, muy importante que esperamos pues sea del agrado de la población y ayude en gran medida, que es el fin, para... Exactamente. Sobre todo eso, ¿verdad? Exacto. Ok. El día de hoy vamos a tocar el tema acerca de disforia y suicidio. Es un tema, como había repetido, un poquito picante, un poquito difícil de abordar, pero hace unos días estaba leyendo acerca de algunos artículos internacionales que abordaban este tema, que tal vez ha sido un poquito olvidado, un poquito dejado de lado, pero el impacto social que tiene esta patología, llamándolo de una manera, esta patología, es bastante interesante y que creo que como un país tercermundista que es Guatemala, lo estamos dejando de lado. Y me puedo tal vez atrever, porque esto le voy a llamar atrevimiento, me puedo atrever a decir que tal vez nuestra estadística es muy parecida a los países vecinos, sobre todo en el área centroamericana. Pero por eso es que quiero abordar el tema, visto desde una perspectiva de un profesional que todo el tiempo pues tiene este tipo de casos a nivel hospitalario. Usted, sobre todo, que trabaja en el ambiente de salud pública nacional. ¿Cómo podemos abordar este tema? Y la verdad es que quisiera primero definir ciertos conceptos, como por ejemplo disforia. No sé si nos puede entablar esta conversación, este conversatorio, como abordar qué es la disforia. Sí, exacto. La disforia pues es un estado de malestar emocional profundo con uno mismo. Hay diferentes tipos de disforia. Está la disforia de género y está la disforia también de emocional, ¿verdad? Que es aquí donde entran los estados de ánimo, ¿verdad? Sí, pues. Esa inconformidad con uno mismo, la que tal vez no hay una causa exterior, pero sí interior. Manejamos cierta inconformidad de tal manera que no sabemos en algún momento cómo liberarla, cómo afrontarla, y muchas veces nos lleva a situaciones más graves, ¿verdad? Sí, pues hace muchos años no había forma de definirlo hasta que en el DSM-5 comenzó a tocarse el tema y a entablar un tipo de definición para este tipo de sensación, ¿no? Como usted decía, como sensación de inconformidad, tristeza, rabia. Exactamente, o sea, con uno mismo, independientemente de la causa. Tal vez vamos a abordar eso un poquito más adelante, pero ahora el suicidio definido científicamente, ¿cómo lo podemos? Bien, el suicidio es el acto deliberado de atentar contra la vida de uno mismo, el cual se puede dar por factores psicológicos, sociales, culturales, adicciones, traumas, ¿verdad? En algún momento también. Entonces, eso nos lleva a adquirir ese tipo de conducta en algún momento por no saber manejar esas emociones, cómo afrontar esas emociones para no caer en ese bache emocional que nos pueda llevar a atentar con nuestra vida. Ok. Desde esta perspectiva, ya definir estos conceptos, ¿cómo podemos asociarlos? ¿Cómo está esa asociación entre disforia y entre, como tal, el intento autolítico, que visto científicamente pues le llamamos así dentro del ambiente hospitalario o médico al menos, el intento autolítico, ¿no? O sea, el suicidio como tal. ¿Cómo lo podemos relacionar? Al relacionarlo es con base a que la persona
tal vez no es tanto que quiera llegar a consumar el acto, sino que lo que necesita es dejar de sentir ese sufrimiento, ese malestar que la está aquejando. Entonces ve en el suicidio como una alternativa para dejar de sentir ese sufrimiento. Porque al final todas las personas llegan después queriendo que les salven la vida. No se quieren morir, sino que al final lo que necesitaban era solamente descargar ese malestar emocional que estaban sintiendo. O sea, no es el deseo de morirse como tal, sino es difícil tal vez de explicar, ¿no? Pero es como liberar esa angustia de alguna manera. Exacto, esa disforia, esa inconformidad. Exacto. Entonces, por eso es que caen a ese punto y ven en ese tipo de acciones una manera como de liberar ese malestar. Entiendo. Poniendo ya de lado literatura como tal, pues el Instituto Nacional de Estadística aquí en Guatemala, yo encontré unas gráficas bastante interesantes y mencionaba con respecto a una serie de casos de acuerdo al RENAP, que es la institución que a nosotros pues, nos informa acerca de las principales causas de defunción, aquí en Guatemala sobre todo. Y ellos mencionan que entre los años 1986 hasta el 2019 se reportaron varios casos por muerte por suicidio. Y actualmente, más o menos, hablando global, estamos hablando de 700,000 personas en todo el mundo. Esto es bastante importante y bastante interesante porque por cada persona que sí logró consumar el acto suicida, hay 20 personas que lo intentaron, pero no lograron consumarlo. Eso significa que si lo hubieran consumado, estamos hablando de 20 veces más la estadística que realmente nos presenta. Y algo que me pareció muy interesante también es que por cada mujer que lo intentó y que lo consuma, hay 3 hombres que lo intentaron y lo consumaron. Entonces, estamos hablando de un 75% más de hombres que versus mujeres. ¿Cómo podemos explicar esto? Sí, las estadísticas a nivel mundial pues son alarmantes. Estamos hablando un promedio de cada 40 segundos una persona en el mundo se está atentando contra su vida, ¿verdad? Recordemos que está la ideación suicida, que es cuando la persona solo piensa, ¿verdad? Está cayendo en ese bache emocional, solo piensa en algún momento, pues, que la mejor opción sería quitarse la vida. Estas son las más difíciles de encontrar, ¿no? Porque son las que no consultan por esto. Exacto. Está el intento, que es cuando no se consuma el acto, ¿verdad? Cuando pues se logra en alguna manera, mediante alguna atención médica oportuna, pues salvar la vida y luego brindar el acompañamiento si la persona lo decide, emocional, ¿verdad? Para fortalecer el sentido de vida. Y luego pues está el acto consumado. Pero si nos vamos a la ideación suicida, hay señales, ¿verdad? A veces, ¿cómo podemos detectar? Eso es importante. ¿Cómo podemos detectarlo? Exacto. Por ejemplo, las personas hay un cambio de estado de ánimo repentino, pero profundo, episodios depresivos severos, o también comienzan a regalar sus pertenencias, sería otra de las señales, ¿verdad? O hacer preguntas respecto a la muerte. Desde el ámbito muerte como tal, digamos, el concepto como tal, o espiritual. ¿Qué pasaría si esto? ¿Será que es pecado? O sea, tantas cosas que dentro de nuestra cultura pueden expresar este tipo de pacientes, de personas, cuando ya en algún momento ya tienen en mente realizar este tipo de acciones. Entonces, como familia,
estar alertas allí, ¿no? en esos puntitos que nos van dejando. Sobre todo porque hay situaciones que no tienen que ver con el entorno familiar. Estamos hablando, por hablar algo absurdo tal vez, deudas que no logran ser consumadas, sustancias ilícitas que no se puede controlar su consumo, o incluso amor o sentimientos hacia otra persona que no son correspondidos, ¿no? Que creo que también es muy frecuente ese tipo de situaciones. Exacto, sí, de hecho, en el hombre, yo considero que ahí es donde se sube la estadística de más casos de hombres que de mujeres, porque el hombre, ya sea por cuestiones sentimentales, de engaño hacia la pareja, o viceversa, siempre al final toman la misma decisión la mayoría de los casos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tal vez hay un pico estadístico, ¿no? Exacto. Aunque también, pues, está el suicidio infantil también, ¿verdad? Pero todo va amarrado también en gran parte de lo cultural. Debemos de a veces hablar del suicidio, como usted lo decía al principio, es un tema picante que decimos que si lo hablo tal vez voy a dar ideas. No, hablar del suicidio de una manera responsable puede ayudar y a que las personas no lleguen a consumar este acto y se acerquen a buscar la ayuda a donde corresponde. Porque si nos vamos a nivel cultural, por ejemplo, las frases, ¿verdad? No, quiero descansar mejor, ya quiero dejar de sufrir. Entonces, las personas van asociando en algún momento como que a un alivio. Exacto, el tomar ese tipo de decisión las va a llevar a descansar. Con ese tipo de actitudes van a descansar de ese sufrimiento, ¿verdad? Por no tener la voluntad de afrontar y de superar ese estado emocional o la causa para salir adelante y superar ese estado. Ajá. Incluso estábamos hablando fuera de cámaras acerca de cómo el entorno cultural puede ser un embudo que nos lleva hacia la situación de que el paciente, vamos a tomarlo como tal, porque ya alguien que tiene una idea de autoflagelar dolor o incluso llegar más bien dicho al final del deceso por decisión propia, creo que ya se puede corresponder como un paciente. Exacto. Realmente, porque no es algo lógico y no es algo normal. Incluso tenemos mecanismos de defensa en el cuerpo automatizados que nos hacen evitar ese final, ¿no? Pero cómo la cultura nos engloba en un embudo que nos lleva hacia que estas estadísticas estén presentes. ¿Cómo ve usted la cultura aquí en nuestro país y que pueda influir a que ese embudo sea tan grande, tan inmenso y que no nos demos cuenta de que es una causa real para una lucha de todos nosotros, o sea, de todos, al menos todos los que estamos dentro del ámbito médico? ¿Cómo la cultura puede generar un alza en esta estadística? Por la misma situación de que las personas no buscan ese apoyo. Empecemos con el grupo primario, con la familia, porque cosas que no se le deben decir a este tipo de pacientes, por ejemplo, a nivel familiar, no seas exagerado. Hay gente que está peor, hay gente que está peor que vos. Solo lo hace por llamar la atención, entonces no es así. O nuestras creencias religiosas. Sabemos que la creencia judeocristiana es la que gobierna. Bueno, no hablo de gobierno con respecto a que nos imponga, sino que es la más popular. Exacto. Por así decirlo. Y es eso de que, no, ¿cómo vas a pensar? Eso es pecado.
No, eso es algo del diablo, es algo demoníaco lo que estás teniendo. Y ¿sabes qué? Vamos a orar por vos. Vamos o sea, creo que tergiversamos la situación, ¿no? Exacto. Y lo volvemos más cultural que propiamente médico-científico. Así es. Cuando que estas personas con una escucha activa los ayudaríamos bastante, ¿verdad? Prestarles la debida atención, decir, contás conmigo, vení, no tengas pena. Pero de una manera responsable también, porque, por ejemplo, si nos vamos a la cultura, ¿verdad? Es que si digo esto, se van a burlar de mí. O rápido ya me convierto en tema de conversación en la mesa o en la sala de X De la familia. Entonces, o del pueblo, ¿no? Exacto. Entonces, por eso es que a veces nos reprimimos y no exteriorizamos con alguien lo que emocionalmente nos está aquejando. Entonces es ahí donde la cultura de nosotros hace que esto vaya creciendo. Pero sí, nosotros culturalmente cambiamos esa visión y en lugar de juzgar y criticar, demostremos esa empatía social de que mi amigo, mi vecino necesita ese apoyo, pues sí lo voy a apoyar. Pues considero yo que en algún momento sí los índices bajarían también, obviamente brindando también a nivel, llamémosle así, aparato de salud pública, políticas, ¿no? Exacto, políticas de educación primaria y secundaria, fomentando la prevención del suicidio y qué hacer y todo eso, esas situaciones, ¿verdad? Porque curiosamente el área Chortí es una de las áreas a nivel departamental donde los índices están muy, muy elevados también. El factor, hablábamos del suicidio en niños, el factor cultural. Háblese aquí también temas picantes, ¿verdad, doctor? El machismo. Por ejemplo, las niñas, ¿verdad? Que los niños sí tienen derecho al estudio, pero las niñas se tienen que quedar en casa cuidando a los hermanitos menores y realizando tareas del hogar. Entonces, ese tipo de situaciones en algún momento llegan a afectar también hablemos en este caso de las niñas, ¿verdad? Emocionalmente, ver que no las están dejando realizarse como debiera personalmente, ser. Exacto. Y toman ese tipo de decisiones. O los niños también, que se los llevan como se habla en nuestra cultura, a trabajar la tierra, ¿verdad? A labrar la tierra, en lugar de estar recibiendo la educación pública, ¿verdad? Entiendo. Exacto. Sí, incluso el acceso que estas personas puedan tener, es muy frecuente el intento autolítico con sustancias herbicidas, por ejemplo. Sí. Sobre todo en este tipo de áreas, ¿no? Áreas que se dedican a la agricultura y que hay una famosa pastilla que le llamamos, que lo utilizan mucho para matar plagas en muchos cultivos, ¿no? Exacto. En el maíz, el frijol, etcétera, etcétera. O órganos fosforados, como les llamamos nosotros también, que también pueden ser una causa de ingestión de tóxicos, porque nadie va a ingerir esto por error. Por error. Por error. Suele suceder un nivel de intoxicación por error al momento de manipular este tipo de toxinas sin el equipo de protección debido, pero se nota, ¿no? Se nota al momento de que el paciente o que la persona hace su abordaje al centro clínico o al centro de urgencias para obtener la ayuda precisa. Pero, ¿cómo cree usted que la política pública puede ayudar en este aspecto, en este tipo de casos? Bueno, pues fomentando el sentido de vida, ¿verdad? Y haciendo énfasis en la accesibilidad y que utilicen la red de servicios de salud pública para... Eso es lo importante. Exacto. Y hacerles ver que cuentan con el personal idóneo
los pasos que deben de seguir para obtener este tipo de ayuda, ¿verdad? Porque lo que usted dice se nota cuando es una mala manipulación de estos químicos, ¿verdad? Estos herbicidas, por ejemplo, tal vez cuando se colocaron la bomba de mochila tenía alguna fuga y a través de los poros, pues, lograron el nivel de intoxicación. Pero ya cuando es que me confundí, porque lo tenían en un recipiente de tal bebida, ¿verdad? Y pensé que era eso. Cuando que sabemos que eso emana un diferente olor, ¿verdad? Exactamente. Exacto. Entonces sí. Y regular también tal vez esa accesibilidad, ¿verdad? O sea, tener educar al padre de familia a esa supervisión, a esas precauciones, a la no dejar tan a la mano de los menores de edad ese tipo de situaciones, ¿verdad? Exactamente. Incluso la famosa pastilla, ¿no? La famosa pastilla con la que matan plagas en este tipo de granos es de fácil acceso. Y bajo costo. Bajo costo. O sea, puedo mandar a un niño de 10 años a comprar esto y se lo venden. Entonces, es como... Y sería, como le digo, sería realizar esa regulación, ¿no? Exacto. Y también en las ventas de los agroservicios, educar a que, por ejemplo, aparece, si un menor de edad llega, pues bueno, ¿quién te mandó? Solo mayores de edad se le pueden vender. O si llega incluso un mayor de edad, preguntarle cómo está, cómo se ha sentido los últimos días, que ha dormido bien. Entablar una plática normal en la cual, sin duda alguna, algo va a salir. Si algo anda mal en esta persona que llegó a comprar este tipo de pastilla, algo le va a arrojar, obviamente, la alarma, que anda ¿no? mal. Exacto. Y evitar vendérsela, ¿verdad? Inclusive, tal vez por decirlo de algún modo, voy a pecar con decir este tipo de información, pero incluso en nosotros, los que trabajamos en el ámbito de salud pública, también la falta de educación en este tipo de abordajes, porque es muy famoso o son muy famosos los comentarios de no sé qué es lo que tiene, trae de su casa y aquí quiere desahogarse o cosas como esas, y que las subestimamos, ideas que subestimamos y que al final de cuentas se engloban al encarcelamiento en centros de, en teoría, apoyo o centros de ¿cómo le digo?, de tratamiento por un tiempo específico en lugares donde tal vez no son totalmente aptos. Hablo del ambiente, hablo de que no es un ambiente ameno, hablo de que no tienen el acceso real que deberían de tener, tanto a medicamentos, instalaciones, etcétera, etcétera. Y todo esto también influye porque al menos no he tenido afortunadamente la oportunidad de tener un familiar o alguien cercano que tenga este tipo de ideación, pero considero, o poniéndome desde mi perspectiva, que esta es muy personal. Tal vez no me sentiría total y completamente cómodo ir a meter tal vez a un familiar a una institución como tal, sabiendo que no va a tener la misma comodidad que pudiera tener en mi casa, el mismo acceso que pudiera tener en mi casa. Pero tal vez lo digo desde mi perspectiva como alguien que tal vez tiene una situación económica distinta a alguien que tal vez no la tenga, esa misma oportunidad o ese mismo acceso, y que diga, bueno, es lo único que tengo. Tengo que ir a meterla ahí porque en mi casa igual corre más peligro tal vez que estar en una institución como ella. Exacto, sí, porque por ahí es donde debemos de fortalecer, psicoeducar a la familia también respecto a qué técnicas utilizar, por ejemplo, porque sí, es desgastante en algún momento, estamos hablando ya algo crónico, ¿verdad? Estar al pendiente una sola persona de eso, y también no hacerlo sentir como con compasión o lástima, ¿verdad? O sea, que ellos no sienten... Eso es peor, ¿no? Exacto. Entonces, sino que todo bajo un enfoque normal, muy familiar, pero obviamente uno siempre al pendiente de
de ciertas actitudes que puedan cambiar. Involucrarlo en algunas tomas de decisiones, actividades cotidianas, pero y obviamente el apoyo es un apoyo integral, multidisciplinario, ¿verdad? Entonces, claro que podríamos ayudar bastante y evitar llegar a ese punto de dejar a nuestro familiar en algún momento en un lugar así, en el cual pues estaría muy vulnerable, obviamente por Se todo sentiría más lo... solo, se sentiría abandonado. Exacto. Y creo que eso perpetúa el pensamiento, ¿no? Sí, y al final también ver el tipo de personas con el que va a estar, ¿verdad? O sea, todo eso a él lo afectaría aún más. Yo pienso que eso sería como ya una opción último, pero obviamente agotado de manera responsable ese apoyo familiar. Y hablemos en algún momento social también, ¿verdad? Por ejemplo, si en el entorno laboral o en el entorno, si es estudiante, en el aparato educativo, ¿verdad? También. Okay. Ya agotado todo eso, y si el paciente pues no se puede, pese a que se realizó todo eso, pues quizá sería una última opción, ¿verdad? Pero obviamente agotar todas esas instancias, sí. Ok, ahora con respecto a lo cultural que veníamos hablando, ¿cómo la disforia de género también puede entrar dentro de este encasillado? ¿Cómo puede, qué tanta expertise tenemos, al menos en este país, en abordar este tipo de situaciones, o se aborda de la misma manera, evitando el fin, que es el suicidio como tal? Culturalmente, considero no estamos preparados, educados para tocar este tipo de temas sí. De alguna manera. Y claro que puede llegar en algún momento el paciente al sentirse rechazado, objeto de burla, tantas cosas, llegar a ese estado emocional de disforia por la falta de comprensión, de empatía y todo eso, a tomar ese tipo de situación, porque al final no le están culturalmente, socialmente, le están privando el ser, ¿verdad? Al final. Entonces sí afecta grandemente ese estado de no aceptación social y culturalmente por nuestro entorno machista, por nuestra cultura machista. Muchas veces tendemos más a la burla o a hacer de menos a este tipo de personas, ¿verdad? No darles esa oportunidad en el ambiente social y laboral de poder pues salir adelante. Uh-huh. Y ese creo que es uno de los principales problemas también con respecto a hablar específicamente de cultura, ¿no? Ese tipo de rechazo no es estar a favor, sino no señalar, sino exacto, no juzgar, porque el hecho de que a nosotros no nos venga como dentro de nuestra normativa no significa que esto tenga que ser de la forma en la que nosotros pensamos nada más. Cada persona es totalmente diferente y creo que también influye mucho, como usted decía, a que las personas lleguen a esta situación de decir, bueno, el alivio que tengo es quitarme la vida, ¿no? Entonces voy a llegar a esta situación porque de nada me sirve estar viviendo en un entorno donde me siento señalado, donde no me siento apoyado, donde incluso mi familia. Y regresando a lo cultural, que tal vez es total y completamente, vamos a hablar no solo de creencias, sino también de una manera muy rígida de pensar y decir no, dentro de nuestro entorno familiar no podemos aceptar ese tipo de ideas, entonces aléjate, ¿no? O empezar a encasillarlo de que no, con nosotros no te puedes vestir así, no puedes estar así, no puedes pensar así, ni es porque yo digo y ya, punto. O sea, ese tipo de cuestiones. Sí, claro. Exacto. Imagínense, para este tipo de personas, el salir a la calle y cuando regresar
saber con cuántas burlas, con cuánto rechazo, con cuántas malas miradas, y llegar a encerrarse y a pensar todo ese tipo de situaciones. Y aparte, lo que usted bien decía, que muchas veces sucede, la no aceptación de la familia por esos estándares culturales que la sociedad nos ha interpuesto, ¿verdad? Y al final se nos olvida esa parte humana, ¿verdad? Y que al final, pues, todos tenemos derecho a ser, obviamente, respetando el espacio de cada quien. El acoso escolar incluso, ¿no? El famoso bullying que circula en las redes, ¿no? El acoso escolar puede ser también una causa cultural que lleve a este mismo fin, ¿no? Sí, y de hecho se han dado casos. En algún momento tuvimos un caso muy conocido en un municipio aquí de Chiquimula, ¿verdad? Un niño que no recibió el apoyo necesario. No sé, culturalmente, no también. Vamos a la cultura, vamos a los patrones, a la crianza y todo eso. ¿Y por qué vamos a eso? Porque necesitamos reforzar, necesitamos educar, necesitamos difundir más información. Por eso es importante hablar de esto. Exacto, tema, ¿no? Exacto. No mantenerlo ahí como que, ay, no, porque es un tema controversial. No, hay que hablarlo. Si lo hablamos de manera responsable, podemos evitar, como decíamos al principio, que mucha gente llegue a hacer esto. Este niño no recibió el apoyo necesario en algún momento. No se le tomó como era el proceso. El abordaje exacto. adecuado. Exacto. Y él se quitó la vida, ¿verdad? Entonces, muy ¿cuántos años tenía? 11 años, ¿verdad? Fue hace un par de años. Entonces, sí, es muy lamentable, ¿verdad? Que se den ese tipo de situaciones. No solo es el bullying en los niños, también a nivel universitario, ¿verdad? Entonces, yo siento que tenemos que reforzar mucho esa parte, esa autovaloración en los centros educativos para que los niños pues también aprendan emocionalmente a sobreponerse y a tener esa seguridad sobre ellos mismos, fortalecer el autoestima de ellos, ¿verdad? Hablando de cultura, incluso lo platicábamos con unos familiares unos meses atrás y recordando con lo que usted está retroalimentando ahorita, me recuerdo que en el tiempo de la pandemia, aquí en Guatemala al menos, habían áreas con poca educación o la mayoría de la población no tenía tanto acceso a la educación. Y recuerdo que el toser era un factor crucial para las personas de decir, van a pensar que tengo esta enfermedad. ¿Por qué motivo le digo esto? Porque en algunas, y le digo porque yo lo viví, es decir, estar en un entorno en donde el que uno tosiera era motivo por el cual inclusive quisieran abordarlo. La población lo agarraban, lo vapuleaban, incluso lo mataban. Y llegaba al punto donde la gente tenía miedo de consultar a los centros clínicos vecinos o incluso a los centros de salud ya departamentales por el miedo a que vayan a decir, no, van a saber que tengo esta enfermedad y lo que van a intentar es matarme. Y conocí casos en los que la gente, antes de que lo intentara la misma población, ellos consumaban el suicidio, ¿no? Exacto. O sea, llegar a ese punto cultural es alarmante. Sí, y en esos tiempos, la verdad, uno no tenía derecho a una tos o algo. Y lo que usted dice, por la discriminación, lo criminalizaban a uno. ¿Verdad? Ya uno ya solo lo veían y ya, pero sí esa falta de empatía social es la que nos está afectando y no nos permite afrontar de una manera responsable. Por ejemplo, yo me siento mal, necesito ayuda, me está pasando esto. ¿Por qué? Siento que no me van a tomar en serio, por ejemplo, porque
no me han... me subestiman. Exacto, no he recibido esa educación necesaria, exacto, ¿no? Exacto. Okay. Ahora, hablando tal vez, aquí me voy a meter un poquito y me voy a mojar los pies en este aspecto. Con la disforia de género, ¿cómo considera que pueda ser un buen abordaje este tipo de situaciones? Abordaje Social. Bueno, los valores, inculcando los valores desde nuestra casa, ¿verdad? Fomentando el respeto. También campañas, ¿verdad? Educativas a través de diversos medios de comunicación, haciendo ver la igualdad de derechos que tenemos, ¿verdad? Como seres humanos, ¿verdad? Todos tenemos derecho a la vida, ¿verdad? Entonces, el respeto, todo eso. Considero que educando de esa manera, también en los centros educativos, campañas en los diferentes medios, pudiéramos ayudar a que todos podamos sentirnos a gusto en nuestra sociedad. En nuestra sociedad. Creo que nadie pone manos a la obra hasta que tiene lo anecdótico de entablar un caso como tal, o al menos cursar con la oportunidad de poder tratar un paciente como tal. Y lo digo desde mi perspectiva como médico, pero supongo que tampoco tenemos como esa inquietud de averiguar acerca de esta patología hasta que no tenemos a alguien dentro de la familia o dentro del círculo de amistad que curse con esta situación. Exacto, ya cuando lo vivimos, ahí ya nos toca, ¿no? De una manera más cerca, sí, ya nos damos cuenta el daño o lo que sufren estas personas por no ser aceptadas dentro de la sociedad, tal y cual ellos son, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que ahí es donde ya empezamos a darnos cuenta qué importante es sensibilizarnos y ser empáticos, ¿verdad? Entonces, sí. Pero como usted dice, hasta que no lo tenemos de cerca, no nos podemos dar cuenta lo importante que es hacer sentir bien a las personas. Yo tengo un par de anécdotas y tengo una anécdota sobre todo, pero supongo que usted, sobre todo por la mayor relación tanto con su profesión como con este tipo de situaciones, debe tener varias anécdotas. ¿Por qué no nos comparte un par de anécdotas? ¿A nivel de? A nivel de suicidio como tal. Bueno, de suicidio, vea, esto sería anécdota, pero para también hacer un llamado concientizar a la población, ¿verdad?, sobre este tipo de situaciones. Ese es el fin. Llegó una paciente con una fractura a nivel cervical, queda cuadraplégica. El motivo fue, ella encuentra a su cónyuge siéndole infiel. Ella decide, toma un lazo, lo cuelga de una rama y se suspende, pero la rama no soportó. Se quebró. Se quebró la rama. Se quebró la rama. Entonces le dejó esa lesión a ella. Pero tuvo una fractura en la columna cervical. Exacto. Ok. Exacto. Entonces abordó a la familia, ¿verdad?, a los hijos, ¿verdad?, como tal, apoyarlos para ese afrontamiento que ellos estaban viviendo, porque imagínense ver a la mamá en ese tipo de situación. El esposo, luego, al ver esta situación y lo que la paciente estaba sufriendo y lo que los hijos también estaban sufriendo, obviamente por los cuidados que ella necesitaba y todo eso, decide también quitarse la vida. Posteriormente la señora, a raíz de las lesiones que padeció, fallece también. Estos niños quedaron huérfanos en términos de meses por un mal manejo de las emociones, ¿verdad?, y en la toma de decisiones. Esa situación. En los intentos también, una paciente, 19 años, recién casada, un problema marital, decide ingerir un herbicida.
En algún momento ella decía que no quería morir, sino que era solo como para llamar la atención, ¿verdad? Por eso hay que tener mucho cuidado. Quería llamar la atención del cónyuge. Gracias a Dios fue solo un intento. Recibió la atención hospitalaria oportuna, pero le dejó daños orgánicos en su aparato reproductor. Entonces, recién casada, y el diagnóstico era que ya no iba a poder tener familia, ¿verdad? Entonces, imagínense qué frustración después. El trauma, ¿no? Exacto, el trauma para esa pareja, llamémoslo, porque al final son los dos. Entonces, son situaciones alarmantes que obviamente si uno las cuenta aquí afuera, uno dice, ¿será cierto o no? Pero son casos reales, ¿verdad? Y así como ese, hay un montón, ¿verdad? Y la mayoría, casi que el 99.99%, le puedo decir que no es que se quieran morir, sino que lo que quieren es dejar de sufrir. Hablábamos también de las personas que se tiran del puente del incienso, ¿verdad? En la ciudad capital, reportes del INASIF, las imágenes de esos rostros cuando ellos caen, la expresión facial pues no es nada placentera, o sea, no es de que, ay, qué rico lo que hice, no, son de terror. O sea, son personas sin duda a medio descenso, se arrepintieron quizá de la decisión que habían tomado en algún momento, pero ya no había marcha atrás. Entonces sí, como le digo, es un llamado a la sociedad para... eso no es un juego, la verdad no es un juego, tanto como para el paciente como para la familia. Debemos de ser muy responsables a la hora de afrontar este tipo de situaciones con nuestra familia, cuando nos envía esas señales de alerta que mencionábamos a un principio, no tomarlas como ya te va a pasar, o solo cosas sos, o que son frases comunes que decimos dentro de nuestra sociedad, ¿verdad? O deja de cosas, no seas exagerado, hay gente peor que vos y ahí anda, no. Cada uno afrontamos de diferente manera nuestras situaciones, ¿verdad? Exacto. Sí, yo tengo una anécdota en la cual pues yo nunca había abordado a un paciente que realmente tenga un intento con... Nosotros en medicina lo dividimos como alta o baja intencionalidad y alta o baja letalidad, dependiendo de cómo ellos intenten suicidarse. Pues yo no había tenido a alguien con alta intencionalidad y alta letalidad. Y recuerdo que yo estaba de turno en el hospital, era mi tercer año de maestría, y llegó el paciente llevado por la familia, preocupados porque ya no era el primer intento, sino que ya venía con cierto antecedente. Y llegaron porque el paciente decía que tenía una alta intención de cometer este tipo de anomalía. Nosotros lo ingresamos al hospital por la alta intencionalidad, pero no teníamos una alta letalidad, pero sí una alta intencionalidad. Entonces lo ingresamos para que el psiquiatra al día siguiente lo viera. Para que al amanecer lo viera, eran tipo 1 de la mañana. Pero recuerdo unas palabras que el paciente me dijo: doctor, cada vez que a mí me dan este tipo de situaciones, a mí me llevan al Hospital Federico Mora, que es uno de los hospitales conocidos aquí en Guatemala que aborda este tipo de anomalías psiquiátricas. Y él me dijo: cada vez que yo tengo esta intención, me llevan allí y allí me ponen medicamentos, pero ya no me están funcionando. Entonces yo necesito que me vean nuevamente y que me modifiquen las dosis, porque estoy teniendo mucho de estas ideas y necesito que me haga el traslado a ese hospital. Yo le dije a mi familia, pero ellos quisieron traerme acá. Si usted no me ayuda, yo voy a encontrar la manera, pero yo aún aquí me voy a suicidar. Esas fueron sus palabras. Tal vez no quise abordarlo tan profusamente, pero en el momento pues indiqué los medicamentos que estaban correspondidos para esta situación. Avisé, di la alarma. Nosotros tenemos un protocolo de abordaje de estos pacientes, dimos la alarma y todo, y agarré a mi equipo de enfermería y les dije: miren, tengan cuidado con este paciente, necesito que lo aborden, necesito que lo vigilen, y todas las indicaciones respectivas.
Cuando eran las 7 menos 10, no, 6:30 de la mañana de esa misma madrugada, el paciente llegó conmigo otra vez. Pero mire, estaba tan tranquilo que uno no pudiera creer que pudiera cometer este tipo de atrocidad. Y llegaba conmigo y me decía, doctor, ya son las 6:30. Usted me dijo que me iba a trasladar. Este es el segundo llamado que le hago y el último. En la siguiente ocasión no voy a responder. Y yo le dije, mire, no se preocupe, ya va a amanecer, y es más, ya está amaneciendo, ya va a venir el otro turno es el que aborda la ambulancia y se lo va a llevar para el hospital. Ya habíamos programado con el psiquiatra el traslado, etcétera, etcétera. Ya habíamos medicado, pero había cierta dependencia a los medicamentos también, entonces había como un poquito de abstinencia ahí, ¿no? Recuerdo que él se regresó, se fue a sentar a la camilla, yo lo vi de lejos y yo le dije a enfermería, mira, ¿sabes qué? Sujetémoslo para que no se lastime. Él estaba con el intento de quitarse el catéter endovenoso, lastimarse, intentar hacerse daño, ¿no? Y yo le dije, mira, por favor, sujétenlo en lo que viene el psiquiatra y yo ahorita lo voy a medicar. Lo medicamos, le pusimos algunos medicamentos tranquilizantes, relajantes, para que él estuviera más tranquilo. Sin embargo, eran las 7 menos 10. Recuerdo, 20 minutos. 7 menos 10, nosotros entregamos turno a las 7 y recuerdo que no lo vi. Yo estaba pasando visita con otros pacientes y yo siempre atento de reojo, yo no lo vi. Entonces pregunté con enfermería me dijo, no lo hemos visto, estaba sujetado, no lo hemos visto. Di la alarma. Los oficiales que cuidan el hospital se pusieron a buscarlo en todo el hospital. Yo dije, bueno, vamos a encontrarlo porque no se puede perder en el hospital, ¿no? Y recuerdo que fui a cepillarme los dientes, al sanitario, a mojarme un poco la cara, tenía mucho sueño. Y cuando yo entré al baño, vi al paciente suspendido que se había ahorcado. Me recuerdo que él agarró los utensilios con los que lo sujetamos a la camilla, hizo una cuerda, amarró a la bisagra la cuerda y se sujetó el cuello y solo se arrodilló. O sea, las rodillas no llegaban al suelo. Entonces decía yo, para mí fue impactante porque dije yo, solo era cuestión de que te pararas y ahí vas a respirar otra vez. Exacto. Pero él se suspendió sobre sus rodillas y se quedó allí. Y cuando yo lo noté, intenté, lo quité de ahí, llamé al servicio de emergencias ahí, hicimos lo posible, pero ya no pudimos rescatarlo. Entonces, a partir de allí fue algo tan impactante que yo intenté como abordar este tema y tratar de informarme acerca de esto porque nunca lo había vivido de esta manera. O sea, cómo alguien que fue a buscar ayuda, al final de cuentas la ayuda no fue la suficiente como para poder evitar este suceso. Y no sé si... Tal vez por los procesos que se tienen claro, que cumplir, ¿verdad, doctor? Y al final, o sea, igual, yo sé que usted se hubiese querido de manera inmediata, pero hay pasos, ¿verdad? Que se tienen que seguir para ese tipo de situaciones. Pero al final, yo considero que en la medida de lo posible que vayamos fortaleciendo sobre la importancia de la salud mental también para que el paciente sepa que no está solo. Okay. Y obviamente pues que manejamos la confidencialidad, por supuesto, pueda acercarse y darse cuenta pues y que saber sí, que hay alguien que pueda ayudarlo, que ¿no? podemos, que estamos para ayudarlo. Ya cuando hay ideaciones, ya cuando hay intentos, pues ya entra el equipo multidisciplinario, ¿verdad? Psiquiatría, psicología, ya es más completo el abordaje, obviamente por el grado en el que se encuentra el paciente, pero de igual pues estamos siempre ahí para servir. Ok, sí. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Solo una cuestión, ¿dónde lo encuentran? ¿Dónde pueden ubicarlo para que cualquier persona que necesite o merite sus servicios pueda localizarlo? Sí, pues muchas gracias. Yo pues me encuentro en el Hospital Siglo XXI. Ahí estamos para servirles. Perfecto. 24/7, ¿verdad? Porque caemos a lo mismo, los ataques de ansiedad,
esa desesperanza, o sea, al final también es entrada a las horas de la noche, cuando el cuerpo va entrando en ese el silencio, el reposo, que ya la serotonina, nuestro neurotransmisor ya no regula mucho las emociones, pues se dispara. Entonces por eso siempre decimos que estamos ahí 24/7 en el Hospital Siglo XXI. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Muchas gracias, doctor. Estamos. Gracias. Y muchísimas gracias a la audiencia. Esperamos tenerlos en los próximos episodios y estén atentos a nuestras redes. Muchísimas gracias.